Te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. ¿Cuál fue el trágico destino de Ledner? Carlos Enrique Ledner Rivas nació en Armenia, Quindío, Colombia, el 7 de septiembre de 1949. Era hijo de un empresario alemán y de una madre colombiana. Fue uno de los fundadores y líderes del Cartel de Medellín, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo en su tiempo. Rápidamente se convirtió en uno de los principales proveedores de polvo blanco en Estados Unidos. En 1984, Ledner fue arrestado en Colombia por las autoridades locales. En Estados Unidos fue condenado por varios cargos, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinatos. En junio de 2020, Ledner fue repatriado a Alemania, país de su padre, después de cumplir su condena en Estados Unidos. A su llegada a Alemania, fue puesto bajo custodia de las autoridades alemanas para enfrentar cargos relacionados con un secuestro que tuvo lugar en 1974. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con la venganza de Pablo Escobar, el trágico destino de Carlos Ledner en el Cartel de Medellín. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Carlos Ledner es conocido por uno de los narcotraficantes más influyentes y peligrosos de la historia. A pesar de tener una educación privilegiada y ser el hijo de un inmigrante alemán que se estableció en Colombia, Carlos se convirtió en uno de los líderes del Cartel de Medellín junto a Pablo Escobar. Ledner comenzó su carrera delictiva en los años 70 traficando drogas de Colombia a Estados Unidos. En la década de 1980 se convirtió en uno de los principales líderes del Cartel de Medellín y estableció una pista de aterrizaje en la isla de No Man's Sky en Bahamas, desde donde transportaba grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Fue condenado por conspiración para traficar cocaína y lavado de dinero y sentenciado a cadena perpetua, más de 135 años de prisión. Sin embargo, fue liberado y deportado a Alemania debido a su colaboración con las autoridades estadounidenses. La historia de Carlos Ledner es un ejemplo de cómo la influencia y el dinero pueden llevar a personas privilegiadas a seguir una carrera delictiva, mientras que también subraya la naturaleza peligrosa y destructiva del narcotráfico. La carrera delictiva de Carlos Ledner tuvo un comienzo temprano cuando abandonó la escuela para dedicarse a leer libros que lo influyeran en su vida, como la de Nicolás Maquiavelo y Hermann Hesse, pero también Mein Kampf del dictador alemán Adolf Hitler. En sus primeros delitos, Ledner se dedicó al contrabando de vehículos robados que eran trasladados a Medellín. Con solo 24 años decidió tomar clases de aviación y se convirtió en un experto piloto, lo que le permitió conocer varias rutas aéreas. Esta habilidad le sirvió como base para su creciente carrera delictiva, que comenzó con el tráfico de marihuana en pequeñas cantidades entre los Estados Unidos y Canadá. Después de ser detenido por conducir un vehículo robado, Ledner fue deportado a Colombia. Durante su tiempo en la cárcel federal de Danbury, Connecticut, conoció a George June, quien ya había experimentado con transportar marihuana de México a los Estados Unidos. Inspirado por esta idea, Ledner decidió aplicar el mismo principio al transporte de cocaína. Trabajando en conjunto con Jung, Ledner se convirtió en una figura clave en el Cartel de Medellín y estableció una pista de aterrizaje en la isla No Man's Sky en Bahamas para el transporte de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos. A medida que su fortuna creció, Ledner se convirtió en uno de los narcotraficantes más influyentes y poderosos de la época. Ledner y Jung empezaron a construir una base económica a través del narcotráfico. Contrataban estadounidenses, les pagaban vacaciones en Antigua, en donde recibían la marihuana y la llevaban a Estados Unidos. Repitiendo este proceso muchas veces, lograron el dinero para comprar una avioneta. La idea era sencilla, pero efectiva. Los vuelos eran discretos y efectuados en medio de la noche para evitar ser detectados por las autoridades aéreas. Con el paso del tiempo, la operación se tomó más grande y necesitaba de mayor protección, por lo que ambos decidieron buscar una alianza con otras mentes del mundo del narcotráfico. Fue así como entraron en contacto con los hermanos Ochoa, quienes aportaron el poder económico y social necesario para consolidar uno de los cárteles más grandes del mundo. Juntos decidieron incrementar sus recursos financieros mediante la distribución y venta de polvo blanco en grandes cantidades en Estados Unidos, lo que les permitió obtener ganancias exorbitantes. Pero para seguir prosperando necesitaban mantenerse al margen de las autoridades y tener seguridad jurídica en sus negocios. Cayo Norman. A finales de 1970, la sociedad Ledner Jones se derrumbó debido a una combinación de megalomanía de Ledner, la falta de ambición de Jung y el plan secreto de Ledner de apoderarse de una isla personal como cuartel de sus operaciones. Esa isla fue Cayo Norman, que en ese momento constaba de un puerto, un club de yates, 100 casas privadas y una pista de aterrizaje.
En 1978, Ledner empezó a adquirir propiedades acosando y amenazando también a los residentes de la isla. Carlos Ledner no solo se enfocó en el tráfico de drogas y la distribución a grandes escalas, sino que también tenía una obsesión por controlar la isla de Norman's Cay en las Bahamas, lo que lo llevó a perseguir y amedrentar a la población. Mientras llevaba a cabo esta tarea, el primer ministro de las Bahamas, Lyndon Finding, permanecía inactivo ante la situación, lo que llevó a la sospecha de que había sido sobornado por Ledner. Esto solo le dio más poder y seguridad al cartel de Medellín. Por su parte, George Hung había sido parte importante de la operación de transporte de cocaína que terminó siendo forzado a retirarse de la misma, dejando solo una línea menor de distribución para Pablo Escobar. Según se dice, Robert Vasco, un conocido estafador y fugitivo estadounidense, se asoció con Ledner, lo que le permitió tener aún más poder y recursos para sus operaciones. Ledner no solo quería controlar la isla Norman's Cay, sino que incluso estableció su propio centro turístico en la cercanía de la isla de Cayo Perico, donde ofrecía servicios de despacho de cocaína y otros servicios para traficantes. Entre 1978 y 1982, el Cayo fue centro de conexiones del narcotráfico, así como escondite y sitio de reunión de Ledner y sus asociados. Su regreso a Colombia. El cartel de Medellín, liderado por Carlos Ledner, llegó a tener una capacidad sin precedentes en el tráfico de drogas. En su época de oro, era capaz de hacer entrar hasta 3.000 kilogramos de cocaína por hora a la isla de Norman's Cay, lo que significaba una enorme cantidad de dinero que aumentaba el capital de Ledner en billones. Su fortuna fue tal que se ofreció en 2 ocasiones a pagar la deuda externa de Colombia, lo que le da una idea del gigantesco poder económico que había adquirido en aquellos años. Tras la intervención policial en la isla de Norman's Cay, Ledner retornó a Colombia, donde retomó sus negocios y se convirtió en un personaje altamente reconocido y popular en la región de Quindío, donde fue apodado como el hombre del mundo. Con su amor por los Beatles y los Rolling Stones y su actitud bohemia y extravagante, Ledner se convirtió en un ícono en la región, mostrando una riqueza comparable a cualquier millonario del mundo. Papel en el MAS y papel político. El 19 de noviembre de 1981, Carlos Ledner fue secuestrado por el grupo guerrillero M-19, aunque consiguió escapar a pesar de haber sido herido en una pierna durante el incidente. Un desconocido le ayudó desinteresadamente, rechazando cualquier tipo de recompensa a Ledner que quisiera ofrecerle. Este episodio tuvo lugar una semana después del secuestro de Marta Nieves Ochoa y llevó a la creación del grupo paramilitar conocido como Muerte a Secuestradores, MAS. Más tarde, tras ser elegido como presidente de Colombia, Belisario Betancur, a quien Ledner admiraba profundamente, decretó una amnistía patrimonial, lo que permitió a Ledner legalizar sus propiedades, dinero y negocios. Aprovechando esa situación, Ledner se involucró en la política fundando el Movimiento Cívico Latino Nacional, un partido político basado en los principios del anticomunismo. Ledner comienza a ser conocido por las autoridades norteamericanas gracias a Ed Ward, antiguo socio de Cayo Norman, y Sears, el punto en el que Ledner comenzó a ser investigado por el fiscal Robert Merkle. Después de ser extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua, muchos creían que Ledner había desaparecido para siempre, escondiéndose en algún lugar remoto de América Latina o quizás en alguna isla del Caribe. Sin embargo, poco después de su arresto y encarcelamiento, Ledner nuevamente sorprendió al mundo al refugiarse en Cuba y reencontrarse con su antiguo amigo y compañero de negocios, Robert Vesco. Juntos, Ledner y Vesco se establecieron en La Habana, creando una red de negocios y operando desde la isla como una especie de hub de negocios y actividades ilegales en toda la región. En los próximos años viajaron a varios países de América Latina, incluyendo México, Perú y Brasil, donde continuaron expandiendo sus redes de tráfico de drogas y otros negocios turbios. Ledner, que ya era un fugitivo en ese momento, se refugia en Nicaragua bajo protección de las guerrillas sandinistas y de Pablo Escobar, y posteriormente entró a Colombia y se escondió en la casa de Joan Suárez, alias Chiqui. Durante 3 días posteriormente se desplazó a la selva protegido por las guerrillas de izquierda comandadas por Brian Jiménez en el Cauca, donde se le daría el apodo de comandante Rambo González. Apareció en un mensaje televisivo en 1985 entregando un mensaje que denunciaba el imperialismo estadounidense y los tratados de extradición, apaleando a sentimientos nacionalistas, y se le conoció por su frase «La cocaína es la bomba atómica de América Latina contra Estados Unidos». Arresto de Ledner.
A principios de 1987, Carlos Ledner, uno de los líderes más prominentes del cartel de Medellín, había caído en desgracia. Después de haber hecho negocios de poca monta en Medellín con un viejo amigo llamado Luis Alfredo Prieto, Ledner se había deshecho de su escolta habitual para reemplazarla por un grupo de jóvenes guardaespaldas, cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 21 años. Con este grupo, Ledner se escondió en la finca Barracal, en Antioquia. Era un lugar aislado y fortificado que Ledner había construido para ser un refugio personal en caso de emergencia. Sin embargo, su plan de esconderse allí se vio frustrado cuando las autoridades colombianas finalmente lo encontraron. El 4 de febrero de 1987, Ledner fue capturado en la finca Barracal en un operativo comandado por el mayor William Lemus de la policía. La captura de Ledner fue uno de los momentos más importantes en la guerra contra las drogas en Colombia, ya que Ledner fue uno de los principales líderes del cartel de Medellín y uno de los hombres más buscados del mundo. Al momento de su captura, la fortuna de Ledner estaba alrededor de los 8 y 9 mil millones de dólares, lo que lo convertía en uno de los hombres más ricos del mundo. El dinero de Ledner se había acumulado a través del tráfico de cocaína, que se había convertido en una de las industrias más rentables y peligrosas de Colombia. Ledner fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua por cargos de tráfico de drogas, asociación ilícita y otros delitos relacionados con el crimen organizado. A pesar de las protestas de los grupos de derechos humanos y de algunas figuras políticas y diplomáticas, Ledner nunca fue liberado y continúa cumpliendo su sentencia en una prisión federal de los Estados Unidos, lejos de su hogar en Colombia y de su vasta fortuna. Rebaja de su condena. Después de su captura en la finca Barracal en Antioquia en febrero de 1987, Carlos Ledner fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue sentenciado a cadena perpetua, más 135 años en la prisión de Marion, Illinois. Ledner fue uno de los miembros más importantes del cartel de Medellín y había sido acusado de tráfico de drogas, asociación ilícita y otros delitos relacionados con el crimen organizado. Su extradición a los Estados Unidos fue un gran golpe para su organización, así como para la industria del narcotráfico en general. En 1992, en un acuerdo para testificar en contra de Manuel Noriega, el exdictador de Panamá, se le redujo la pena de Carlos Ledner a 55 años. El 22 de julio de 2005 apareció en la Corte de Apelaciones del Circuito 11 para rechazar su sentencia. Ledner se presentó a sí mismo y alegó que los Estados Unidos no habían cumplido sus obligaciones. Más tarde, entre 2009 y 2012, su hija Mónica Ledner reclamó al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez que presionase al gobierno de Estados Unidos para que su padre saliese de prisión, dado que su pena ya había sido cumplida. Después de múltiples apelaciones fallidas, Carlos Ledner envió una solicitud de clemencia al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el año 2016. En dicha solicitud pidió que su condena de 55 años fuera reducida a 48 en virtud de la cooperación efectiva que había brindado el sistema de justicia estadounidense. Ledner argumentó que había proporcionado información crucial sobre las operaciones del cartel de Medellín y habían colaborado activamente con las autoridades durante su tiempo en prisión. También alegó que su mala salud, incluyendo problemas cardíacos y una lesión en la espalda, hacían que continuar cumpliendo con su condena fuera particularmente difícil. Ledner es liberado. Después de cumplir su condena en Estados Unidos, fue sacado de su celda y entregado a Alemania, con un pasaporte alemán provisional, dado que su padre era alemán. Allí confirmó su hija que está libre, pues no tiene cuentas pendientes con la justicia de ese país. Según su hija, otro motivo de su liberación fue la recaída de un cáncer de próstata. Bienes. La Posada Alemana es un complejo turístico que fue construido en una antigua pista de bicicross. Su nombre proviene de la antigua pensión alemana de su padre, que fue clausurada por el gobierno del presidente Eduardo Santos. La posada tenía varias cabañas estilo suizo, una enorme vinería, una jaula con cóndores de los Andes, otra jaula con tigres y otra con llamas. Sin embargo, la posada alemana alcanzó la fama principalmente debido a una enorme estatua de John Lennon, encargada por Carlos Ledner al famoso escultor colombiano Rodrigo Arenas Betancourt. La estatua de Lennon se hizo famosa por su gran tamaño y su impresionante realismo y se convirtió en una de las principales atracciones del complejo turístico. Muchos visitantes acudían expresamente a ver la estatua y a fotografiarse con ella. Para terminar, quiero decirte que Carlos Ledner, uno de los narcotraficantes más conocidos de Colombia, era conocido por su extravagancia y su estilo de vida ostentoso. A pesar de ser un forajido que se movía fuera de la ley, Ledner tenía ciertas relaciones en la sociedad colombiana que le permitían llevar a cabo actividades ilegales a plena vista de la gente. Una de las prácticas más controvertidas de Ledner era la contratación de jóvenes de clase popular para trabajar en sus negocios. Esto generó el odio de las clases adineradas de Armenia, quienes veían con desdén la forma en que Ledner mezclaba con gente de esa clase social.
Además, él era famoso por sus fiestas en su hacienda Pasimal, donde se contrataban joven prostitutas y se llevaban a cabo orgías. Se dice que incluso mantenía relaciones homosexuales con los jóvenes que contrataba laboralmente. Todo esto contribuyó a generar una imagen de Lerner como un hombre desenfrenado y sin escrúpulos. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.